Bienvenidos a este programa de Euronews en directo desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Hoy seguimos en la carrera por el puesto más alto en la Unión Europea. ¿Quién será el próximo presidente de la Comisión? En este programa especial, tú haces las preguntas. Esto es Raw Questions. Él es la razón por la que estamos aquí, el líder de la Alianza de los Liberales y Demócratas, Guy Verhofstadt. Hola, bienvenido. ¿Es un sofá grande? Sí, es mejor para dormir que para responder preguntas. Nadie puede negar que tiene un currículum impresionante. ¿Cree que eso hace de usted un político con una carrera consolidada? ¿Que tal vez no esté realmente en contacto con los ciudadanos europeos de a pie? En mi vida no he hecho nada más que política. Empecé como concejal en mi ciudad, Gante, y después acabé en política nacional. Así que es cierto que de lo único de lo que sé es de política, pero no creo que eso sea un problema. La pregunta es, ¿cuáles son tus opiniones? ¿Cuál es tu visión? He intentado hacer política con pasión y con visión, porque creo que son los dos elementos principales para ser un buen político. No hay que correr detrás de la opinión pública, sino intentar formarla. Y seguramente no llamar la atención mientras lo hace. Ok, esto no es todo, vamos a conocerle un poco más. ¿Quién es Guy Verhofstadt, la gran bestia del Parlamento Europeo? No es un desconocido para las cámaras. Es uno de los eurodiputados más destacados del grupo de los liberales. Encabezó la postura del Parlamento Europeo en el Brexit y lanzó la defensa más firme del Estado de Derecho en todo el bloque europeo. Su interés no es el interés de Hungría. Lo que estamos defendiendo aquí es la democracia húngara y los intereses de los ciudadanos húngaros. Como líder de los liberales y demócratas, ha tenido un asiento en primera fila en los debates más importantes de Europa. Hágalo para ser un verdadero líder y no un falso profeta. Pero él sabe lo que es ocupar ese asiento. Guy Verhofstadt fue primer ministro de su Bélgica natal durante casi una década, introdujo el matrimonio homosexual en 2003 y a nivel mundial resistió a la invitación de los británicos y los estadounidenses para invadir Irak. Primer ministro, hecho. Parlamento Europeo, hecho. Y ahora tiene la mirada puesta en la Comisión Europea. ¿Cómo definiría Verhofstadt el futuro de Europa si llegara a ser presidente? ¿Cree en una respuesta europea común a la crisis migratoria? ¿Cree también en la transición energética? Y también quiere aumentar la cooperación en defensa europea, potenciando el rol de la UE a nivel mundial. A menudo acusado de intentar derribar la soberanía nacional, este veterano de Bruselas cree que la respuesta a los problemas del bloque es más Europa. En primer lugar, una pregunta del público. Giacomo Orsini, de la Universidad Libre de Bruselas. ¿Cuál es tu pregunta? Muchas gracias. Usted ha hablado muchas veces de una crisis política para abordar el tema de la migración. Sin embargo, el mundo académico y los datos confirman que se trata de una crisis política. ¿Está planeando algo más allá de la crisis política en migración, si se convierte en presidente? Claro, porque creo que esta crisis es principalmente una crisis generada por la falta de políticas europeas, por lo que los nacionalismos y populismos están criticando a Europa. Pero no es Europa el origen de la crisis, sino la falta de políticas europeas. En primer lugar, no existe una guardia costera y de fronteras europea. No existe un sistema de petición de asilo porque el que existe, el de Dublín, es contrario al sistema europeo. Tampoco hay un sistema europeo de migración económica que ofrezca a la gente la posibilidad de venir a Europa de una manera legal.
Creo que mi primera prioridad será abordar las tragedias que ocurren en el Mediterráneo, creando estos tres pilares: una guardia costera y de fronteras europea, una política europea común de asilo y también una política europea de migración económica. Pero algo que no está en esa lista es que tampoco existe una política europea común, ni unidad en la política. Dada su opinión sobre muchos de los líderes populistas de derecha, como algunos los describirían en Italia, por ejemplo, o en Hungría, ¿cómo juntaría a Europa de nuevo en torno a una política de inmigración que funcionara en todo el continente? Usando la regla de la mayoría. Lo que se hace hoy en el Consejo Europeo es que los Estados miembros deciden. Todas esas políticas tienen que ser creadas por unanimidad, aunque todos sabemos que nunca es así. Siempre hay un país que dice: yo no creo en esto, no lo apoyo. Así que lo primero que hay que hacer es aplicar el tratado, porque en el acuerdo se dice que tiene que funcionar con la regla de la mayoría. Si aplicamos la regla de la mayoría, podremos tener la Guardia Costera y de Fronteras Europea. Podremos tener un sistema europeo de Dublín reformado, un nuevo sistema de asilo, y podemos tener una migración económica europea. Hemos visto barcos esperando para salir a rescatar vidas. Hemos visto las fronteras cerradas. ¿Cómo convencería a esos líderes? Es una actitud escandalosa, hacer políticas a costa de la gente. Organicemos una guardia fronteriza y una guardia costera. Demos también la posibilidad a estas personas, a estos inmigrantes, a estos refugiados, de pedir asilo no solo en Europa, sino también en las fronteras de Europa. Por ejemplo, en nuestras embajadas o los consulados en Egipto, en Libia, fuera de las fronteras. Entonces, en esas circunstancias, la gente no estaría obligada a saltar a las manos de estos traficantes de personas. Pasemos a la siguiente pregunta, que viene de Facebook. Sophie Augenian, de París, en Francia, quiere saber si ¿nos convertiremos alguna vez en los Estados Unidos de Europa? El primer libro que publiqué sobre Europa fue en 2005-2006 y su título era precisamente Los Estados Unidos de Europa. Yo seguía siendo miembro del Consejo Europeo como primer ministro. Mis compañeros me dijeron que estaba loco por querer crear los Estados Unidos de Europa. Pero no es una nueva idea. Creo que el primero que usó esa palabra fue el escritor francés Victor Hugo en el siglo XIX. Él dijo que el futuro de este continente es convertirse en los Estados Unidos de Europa. Pero eso supone negar que muchos países tienen diferentes velocidades de desarrollo. No todos tienen el mismo Estado de Derecho. ¿Cómo conseguiría los Estados Unidos de Europa? Es lo mismo en los Estados Unidos de América. Bueno, no son países diferentes con diferentes historias. Esto no es cierto. Son 50 estados diferentes, con 50 banderas diferentes. Tienen incluso diferencias en la pena de muerte, que nosotros no tenemos en Europa. Los Estados Unidos de Europa son una manera de organizar una acción común a nivel europeo, reconociendo y garantizando la autonomía de los Estados miembros. No quiero un superestado. Estoy en contra de un superestado europeo. No quiero un sistema en el que todo sea decidido por la Comisión Europea, aquí en Bruselas. Quiero un sistema en el que, cuando haya un valor añadido a escala europea, lo hagamos a escala europea. Pero el problema fundamental no es que esté perdiendo esta batalla. Estamos viendo un auge del euroescepticismo. El segundo país más grande de la Unión Europea está a punto de irse. Es posible que usted acabe perteneciendo a una minoría en Europa, en la que la gente no quiere vivir en los Estados Unidos de Europa. Al revés, desde el Brexit lo que vemos es que hay una gran mayoría en todos los países de la Unión Europea a favor del proyecto europeo. La gente no está en contra del sueño de la Unión Europea. La gente no está en contra del proyecto europeo. La gente está en contra de la forma en que traducimos este proyecto europeo en la Unión Europea de hoy. Ese es el problema. Dicen que estamos fracasando a la hora de traducir esta cooperación europea en acciones reales. Por ejemplo, sobre migración y defensa europea. Ese es el problema. Pues bien, lo que es una locura es que los populistas y los nacionalistas digan que quieren salir de la Unión Europea.
¿Puede entender las preocupaciones de los votantes que están cambiando sus votos a partidos populistas y de extrema derecha? No se sienten a gusto con la dirección que está tomando la Unión Europea y no entienden las políticas europeas en asuntos como la migración. Tampoco yo me siento a gusto con la dirección de la Unión Europea. Por eso digo que quizás sea el primer euroescéptico de los euroescépticos de la Unión Europea. Creo que esta Unión Europea, tal y como funciona hoy, tal y como no funciona hoy, no sobrevivirá ni siquiera al siglo XXI. Pero la solución a los retos a los que nos enfrentamos hoy no es volver a una retórica nacionalista y populista del siglo XX. Lo que tenemos que hacer es reformar la Unión Europea, es decir, crear, por ejemplo, una Comisión Europea que sea sustituida por un pequeño gobierno europeo y no una gran Comisión Europea. Se trata, por ejemplo, de evitar el derroche de dinero en nuestros ejércitos en Europa e invertir en un ejército europeo. Es decir, sustituir las malas políticas de los Estados miembros en materia de migración por una frontera europea. Una vez más Europa. No, usted dijo eso, pero yo digo exactamente lo contrario. Cuando digo, por ejemplo, que no necesitamos una Comisión de la Unión Europea de 28. Necesitamos un gobierno europeo de 12 o 15 ministros. No se trata de una Unión Europea más grande, sino más eficaz. Bien, vamos a ver nuestra primera pregunta en vídeo. La envía Anuna de Beber de la Juventud Belga por el Clima, una de las organizadoras de las recientes huelgas por el clima. Aquí está su pregunta. Ahora mismo nos enfrentamos a una crisis existencial y no se ha hecho nada serio para evitarlo. Así que les pregunto qué van a hacer en su partido en Europa para combatir la crisis climática de manera seria. ¿Qué propone con respecto al cambio climático? Lo que queremos hacer es pasar de un enfoque defensivo a un enfoque más ofensivo del cambio climático. Eso significa dos cosas. La primera es poner el cambio climático como condición para hacer tratados con Europa. Nuestra fuerza es un enorme mercado común de entre 400 y 500 millones de consumidores y personas. En las negociaciones con China y con los Estados Unidos, tenemos que usar ese peso para decir, por ejemplo, a Donald Trump, que si quiere un acuerdo de libre comercio con nosotros, tiene que aplicar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Lo que nunca hará. Mañana puede haber otro presidente ahí, nunca se sabe. Y si no usamos ese argumento, nunca cambiará de opinión. Está claro. Así que esto es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo que hay que hacer, en mi opinión, es crear lo que yo llamo los campeones europeos de la transformación de nuestra economía en una economía más ecológica. Por ejemplo, la mayor empresa del mundo en baterías, la mayor empresa del mundo en hidrógeno, la mayor empresa del mundo en la alimentación con carne ecológica para evitar el sufrimiento de los animales. Y tras estas preguntas largas, pasemos ahora a las preguntas binarias. Muy bien, señor Verhofstadt. ¿Sí o no? O al menos, sí o no parcialmente. Pero solo puede contestar sí o no. Prepárense. ¿Es China una amenaza? No. ¿Estrasburgo es una pérdida de dinero? Estamos en Bruselas ahora, así que sí. ¿Revocaría usted el artículo 50? Si fuera británico, diría que sí, pero no soy británico. ¿Es Jeremy Corbyn un Brexiter? Todo el mundo lo dice, sí, así que creo que sí. ¿Se describiría a sí mismo como parte de la élite? Soy parte de la élite desde hace tanto tiempo que ya no soy parte de la élite. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Turquía debería convertirse en un Estado miembro de la UE? No. ¿Le daría la mano a Víctor Orbán? Sí, pero eso no cambia mi opinión crítica sobre Víctor Orbán. Dos preguntas. ¿Patinetes eléctricos sí o no? ¿Patinetes eléctricos? ¿Cómo funciona? ¿Y los escalones? ¿Están por todas partes? Los veo, mi hijo los usa todo el tiempo. Usted no es un usuario. No, no lo soy. Sí, ok. Por último, ¿vino o cerveza? Muchas veces me hago esa pregunta, incluso en Bélgica. Vino. Creo que el vino en Europa es la civilización.
Echemos un vistazo a lo que dijo la semana pasada, cuando fue a Inglaterra a través del Canal de la Mancha para hacer campaña en el Reino Unido. En primer lugar, creo que la gente puede cambiar de opinión y eso es lo que está sucediendo. Eso puede suceder. Y veamos qué ocurre en estas elecciones. Me impliqué en las negociaciones del Brexit durante mucho tiempo, pero no estoy aquí como negociador del Brexit. Estoy aquí como líder de los liberales y demócratas por Europa para apoyar al partido más proeuropeo. Y en segundo lugar, creo que es un buen terreno para lanzar nuestro programa también en Londres, en Gran Bretaña, porque ya está claro que el Brexit ha hecho mucho más daño del que predijeron quienes hicieron la campaña. La gente diría que está haciendo campaña. De hecho, Jacob Rees-Mogg, uno de los principales Brexiters, ha dicho que debería ir al Reino Unido más a menudo porque usted es genial para los Brexiters, ya que fomenta el apoyo al Brexit haciendo campaña allí. Creo que estuve allí para apoyar a Vince Cable del Lib Dems, el partido más proeuropeo. Y tuvimos muchas reacciones, positivas y también negativas. Las negativas de los Brexiters, naturalmente, porque no les gustan los Lib Dems y no les gustan mis opiniones sobre todo esto. Lo que veo es que es cierto que los conservadores están siendo penalizados por este nuevo partido. Pero por otro lado, lo que se ve es una concentración de los votantes proeuropeos en los Lib Dems. Así que lo que creo que va a suceder en estas elecciones, y nunca estuve a favor de estas elecciones, es una gran disputa entre, por un lado, el partido pro-Brexit y por otro, el partido Lib Dem, como el partido más proeuropeo en Gran Bretaña. Vamos a ver qué pasa. Es la democracia. Tenemos una pregunta de Susan en Hampshire, en el Reino Unido. Echemos un vistazo. Usted declaró que una de las principales razones para venir y unirse a Vince Cable fue para enviar un mensaje claro a los pueblos de Europa de no copiar el ejemplo de los británicos en el Brexit. Mi pregunta es, ¿qué cree que le da derecho a enviar amenazas a los ciudadanos europeos y a interferir en los procesos democráticos de los estados soberanos? Entonces, pero son las elecciones de la Unión Europea. Yo estoy allí como europeo. Vince Cable es europeo. Es una pregunta loca porque la gente en Gran Bretaña piensa que las elecciones europeas son sobre Gran Bretaña, no sobre Europa. Mientras que las elecciones europeas son ¿sobre qué? Sobre Europa. ¿No ese es el punto por el que Gran Bretaña votó a favor de irse? Sí, pero ese es el problema. Tienen un problema para salir, pero ya llevan 2 años para encontrar una posición para salir. Lo he seguido desde el primer día y puedo decirles que nunca he visto una situación en un país, en un parlamento, donde siempre votan en contra de algo y nunca a favor de algo. Votan en contra de un acuerdo, votan en contra de una ausencia de acuerdo, en contra de la unión aduanera, del mercado único, pero nunca nos han dicho claramente lo que quieren. Está hablando de los políticos, claro, pero no puede descartar una pregunta como esta, porque tal vez también represente a cierto grupo de votantes en el Reino Unido. Una vez más, se trata de las elecciones europeas y las elecciones europeas son una cuestión para todos los europeos. Pero la pregunta es, ¿usted está siendo útil en este proceso? El hecho es que en Europa estamos diciendo, miren, Gran Bretaña tal vez pueda decidir salir de la Unión Europea, pero nunca permitiremos que los Brexiters maten a la Unión Europea. Para acabar con la Unión Europea, lo que de hecho está pasando, algunos Brexiters están diciendo abiertamente que lo único que queremos es el fin de la Unión Europea. Nunca dejaremos que suceda. Pueden elegir entre entrar o salir, pero nunca permitiremos que maten a la Unión Europea. De acuerdo, señor Verhofstadt. Como hemos visto antes, usted vive muy intensamente los debates en el Parlamento. Echemos un vistazo. Enciérrenlos en una habitación. Es la única manera de que entiendan. No sé qué hacer todos los días para cambiar tu opinión. Nunca vemos propuestas concretas de reformas. Estamos retrocediendo a cada paso en vez de ir hacia adelante. Mejor tenerlos dentro de la tienda meando que fuera de la tienda meando dentro. Los Estados miembros se muestran reacios a transferir un nuevo choque.
Jean-Claude, no estoy de acuerdo contigo. ¿Es esa la forma de conseguir lo que quieres? Tienes que conseguirlo. Tienes un problema en el Consejo. ¿Cree usted que ese enfoque le sirve para hacer llegar sus ideas al Parlamento? Bueno, es un parlamento. El parlamento es un lugar de debate. Y si no hay un debate real, entonces es un parlamento inútil. Tenemos que legislar, pero al mismo tiempo seguir adelante con nuestras opiniones y para eso son los debates. La forma en que está trabajando el Consejo Europeo no da resultado. ¿Por qué? Porque a ellos no se les bloquea en la sala de reuniones. Así que están obligados a hacer algo. Bueno, eso es todo por esta noche. Nos gustaría agradecer a nuestro público aquí en el estudio, a todos los que enviaron sus preguntas y, por supuesto, a Guy Verhofstadt por estar en el programa. Adiós.